Juan Villoro es un escritor y periodista mexicano nacido en 1956. Estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y fue becario en el IMBA en el área de narrativa. Ha colaborado en medios como Letras Libres, Proceso, Reforma, La Jornada y El País. Asimismo, ha sido reconocido con el Premio Iberoamericano José Donoso y el Premio Manuel Rojas por el conjunto de su obra, el Premio Herralde por su novela El Testigo y el Premio Javier Villaurrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde. Algunas de sus publicaciones más recientes son La Figura del Mundo, El Profesor Zipper y las Palabras Perdidas y La Tierra de la Gran Promesa. En la charla casual de hoy, Juan Villoro conversa, entre otros temas, acerca de su visión sobre el fútbol y su libro No fue penal, una jugada en dos tiempos. Juan Villoro estaba pensando recién, estaba mirando recién la historia de Carlos Salcido, que siempre me interesa su historia, porque es una historia absolutamente absurda dentro de lo que es el fútbol, y pensaba cómo uno se va acercando al fútbol, digamos, ¿no? Porque en él fue a los 19 años. Él ingresa al fútbol, no había tocado antes una pelota y se convierte en uno de los defensores más importantes de México después de vivir una vida absolutamente llena de escaseces, digamos, ¿no? Y pensaba en ti, cómo te vas acercando al fútbol y cómo vas haciendo esta literatura, que a veces te siento como un poco solo dentro de esta literatura, ¿verdad? Mira, es una muy buena pregunta porque yo creo que una cosa que apasiona a todos los aficionados al fútbol es cómo llegaron a este deporte, no solamente para interesarse, sino verdaderamente para convertirlo en parte de su vida. Hay quienes lo hacen por filiación, tienen un tío, tienen un padre, un hermano mayor que los lleva al estadio y esa compañía se vuelve fundamental para ellos, ¿no? Otros pueden tener motivos diferentes, desde la pasión por un jugador determinado. Yo tengo un amigo que vino aquí con el exilio chileno y entonces había un jugador chileno en el Atlas que era Pedro Araya y él se sintió representado por ese jugador porque era el chileno del Atlas, entonces empezó a apoyarlo por esa razón. Otros incluso porque les gustan los colores de un equipo. Tengo un amigo que se apasionó por el América por razones textiles, porque le Mm, pareció que era un uniforme hermoso, el claro. antiguo uniforme amarillo pálido de los Canarios del América, que luego se convirtieron más pretenciosamente en águilas. En mi caso, Mónica, yo creo que tuvo que ver con la compañía de mi padre, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años y a partir de ese momento mi padre se tuvo que hacer cargo de mí los domingos. Me llevó primero al zoológico, pero ¿cuántas veces puedes ir al zoológico sin aburrirte? Luego me llevó al cine, pero no siempre hay buenas películas en la cartelera que sean aptas para niños. Y un día me llevó al estadio de Ciudad Universitaria, todavía no existía el Estadio Azteca, y a mí eso me cautivó. Entonces descubrió que había un sitio en el que podría pasar todos los domingos con su hijo, porque en México había y todavía hay suficientes equipos para ir todos los domingos al estadio, y entonces ese se convirtió el sitio donde yo vi más veces a mi padre a lo largo de la vida. De modo que esa compañía, esa cercanía con él, yo creo que estuvo muy marcada por los estadios de fútbol y curiosamente, cuando ya pude ir yo por mi cuenta al estadio, él dejó de acompañarme porque se dio cuenta que yo podía ir con mis amigos y entonces pude advertir que él había ido al estadio no por ser fanático, cosa que yo pensaba, sino por ser padre, para acompañarme a mí, lo cual me pareció más conmovedor. Entonces yo creo que en mi caso tiene que ver con esta compañía y también define mucho que más que un jugador de fútbol, que lo fui como aficionado siempre en los Pumas, en distintas categorías y en el Club Asturiano y en otros sitios, en realidad desde el principio quedé más marcado como un hincha, como un aficionado al juego. El mexicano además sabe de fútbol americano, sabe de béisbol, es una persona
que sabe de muchos deportes. Los argentinos siempre solamente fútbol y nada más, digamos, ¿no? En ese aspecto, ¿qué es lo que más te llama la atención del fútbol? ¿Qué es lo que más...? Porque una de las cosas que me pareció que no fue penalti, que estableces una línea moral como cambios, digamos, ¿no? Esta cosa de todo lo que sé lo aprendí del fútbol, como dijo Albert Camus, ¿no? Y pensaba yo, ¿qué cosas te da el fútbol para hacer esa filosofía? Una de las cosas que me cautiva del fútbol es que se trata de un deporte de gran democracia física. No Claro. tienes que tener especiales características biológicas para jugarlo. Y yo soy bastante alto y por ello me escogían para jugar básquetbol. Si eres bajito no puedes jugar este deporte. Necesitas de cierta fuerza física para jugar fútbol americano. Y así sucesivamente. Todos los deportes requieren incluso de cuerpos muy definidos. Vemos nosotros a las gimnastas y tienen un cuerpo muy marcado y los nadadores tienen otro cuerpo diferentemente marcado. Mientras que en el fútbol se puede ser bajito y regordete y ser Maradona, o se puede ser espigado, no muy fuerte y ser Johan Cruyff. Y así sucesivamente, no hay una tiranía física que te obligue a jugar. Tú le puedes sacar partido a muchas aptitudes diferentes. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan popular para mucha gente y lo hizo popular para mí y para mis amigos, que sin tener una dotación física especial, cada uno podía encontrar una picardía que lo convertía en alguien más o menos útil para el grupo. Y esto me parece que es extraordinario en el fútbol. Por otra parte, es la única actividad en donde los pies son absolutamente fundamentales, que tienen que ver con el origen de nuestra especie, cuando subíamos a los árboles, cuando el ser humano era nómada, ¿verdad? Y luego los pies perdieron importancia y prestigio, las manos se volvieron más significativas, pero se inventó un deporte donde solo el portero puede usar las manos, y también esto es cautivador porque nos regresa al origen mismo de la especie. Bueno, está la mano de Dios también dentro del fútbol. Bueno, claro. Y ahora, querida Mónica, ahora sería invalidada por el VAR. Entonces, Claro. una de las grandezas que tenía el fútbol antes de el VAR es que se podía engañar con inteligente picardía al árbitro. Ajá. Ahora, una de las cosas que más te pasa con el fútbol es tu lealtad, digamos, ¿no? Ganaste el premio Raldo con El Testigo, hiciste la novela maravillosa que se llama Recife, que a mí me gusta mucho, y siempre estás muy atento a lo que es la literatura, a la alta literatura, digamos, ¿no? Y sin embargo acabas de sacar, no fue penalti, y digo, es increíble la lealtad desde que Dios es redondo hasta ahora, con el fútbol, ¿no? Tú eres uno de los máximos aficionados leales al fútbol. Bueno, no he dejado de ser aficionado, ahora he estado viendo la Eurocopa y la Copa América, forma parte de mi vida y pues no he querido prescindir de esta pasión. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, en Julio Cortázar, que él hacía que sus lectores lo acompañaran en su gusto por el jazz, en su gusto por el box, que era un deporte que a él le interesaba mucho. Por los gatos. Los gatos, entonces yo admiro mucho también el entorno de ciertos autores que me han gustado y para mí el fútbol, pues no soy un especialista, por lo tanto no puedo escribir muy continuamente, no soy alguien que pueda estar discutiendo o explicando puntualmente las jugadas, no tengo sabiduría técnica, pero de vez en cuando aparece una historia misteriosa que me pide ser contada y que tiene que ver con el fútbol, porque buena parte de la cabeza la tengo ocupada por goles y por jugadas que son reales o imaginarias. Una vez me hablaste de la afición mexicana, que dijiste que era mucho más abierta, como preparada que los jugadores, ¿no? Yo de todas maneras, después de ver la Copa América, pienso que el fútbol está ocupado y sobre todo en México, por gente que no le interesa el fútbol, por gente que solo está con el tema del dinero y que no tiene nada que ver con la afición, que no tiene nada que ver con los jugadores.
Tienes toda la razón porque estas gentes que entienden el fútbol como negocio han descubierto que tal y como está el fútbol mexicano, es muy redituable y sucede con el fútbol lo mismo que con las telenovelas. ¿Para qué hacer bien las cosas si haciéndolas mal se gana tanto dinero? Yo siempre digo que cuando uno busca culpables en el fútbol, no debe bajar la vista a la cancha, sino subirla a los palcos de los directivos y los dueños de los equipos. Porque en México tenemos una liga donde el beneficio máximo no tiene que ver con ganar títulos, sino con transferir jugadores. Se compran y se venden de manera inmoderada muchísimos jugadores, se importan tantos extranjeros que... Por ejemplo, el entrenador de la selección nacional de pronto se encuentra ante el predicamento de no poder contar con un 10, con un 9 o con un 11, porque casi todos esos puestos están ocupados por extranjeros. La división de ascenso, que así se llama absurdamente, ya no pudo tener gentes que pasaran a la primera división porque se suspendió el ascenso, lo cual es un contrasentido, porque entonces, ¿qué estímulo puede haber para jugar en segunda división? Y que de ahí salían algunos jugadores. También equipos que han sido cantera del fútbol mexicano, como los Pumas, se convirtieron en una marca comercial más, Total. ¿no? Y ya no son la cantera del fútbol mexicano. Entonces la especulación da mucho dinero, pero el fútbol se perjudica. La gran paradoja es que sin lograr resultados se obtiene dinero y no se pierden patrocinadores. Entonces, el fútbol mexicano está en un callejón sin salida, como pudimos verlo en la reciente Copa América. Para el fútbol mexicano, pero yo creo, como piensa Bielsa, que acaba de hacer una declaración bastante fuerte, que el fútbol latinoamericano está así, digamos, no solo el mexicano, ¿no? Esta cosa de no tener jugadores, de no, de que todos los jugadores se van muy jóvenes, en mi caso, en el caso de Argentina, bueno, se van muy jóvenes. Acá también se están yendo muchos los jugadores, ¿no? Sí, Es, bueno, yo creo que cambia según los países, ¿no? claro. Argentina y Brasil tienen una tradición de jugadores y también Uruguay, de jugadores que muy rápidamente se enganchan con equipos fuertes y que suelen hacer carreras notables. Si uno ve los equipos en los que militan los jugadores de Brasil o de Argentina, pues te encuentras con el Atlético de Madrid como el equipo más débil, porque los demás están en el Manchester United o en el Real Madrid. Es decir, se trata de jugadores que se colocan muy bien. No es el caso de los futbolistas mexicanos en general, salvo excepciones como Rafa Márquez o Rafa, qué genial. en general no han estado en los clubes de mayor jerarquía. Ese es un problema también que tiene el fútbol mexicano. Y lo que ha pasado con Argentina también ha hecho que la selección durante algunos años se resintiera. No era fácil, teniendo tan buenos jugadores, conjuntarlos porque estaban acostumbrados a estar desempeñándose en sistemas muy distintos. Uno de los méritos de Scaloni es que logró armar un equipo realmente muy bien conjuntado, con muy buenos jugadores, pero que estaban en ligas muy dispersas. Yo creo que el capital humano que tienen Argentina, Uruguay o Brasil es incomparable con el que tiene México, porque el futbolista argentino, si bien deja su país muy pronto, tiene una cultura personal que le permite ser un emigrado que no deja de tener calidad futbolística y que no deja de asociarse, así sea remotamente, con el fútbol que lo vio surgir. Para a mí, de todas maneras, el que más me gusta es Mbappé, digamos, ¿no? Porque ha dado una muestra de frenar a la ultraderecha en Francia, ha dado una muestra muy, muy sabia, ¿no? De lo que es ser un jugador de fútbol popular. Es un hombre pensante, es muy joven, se expresa con maravillosa elocuencia, es un gran motivador. Ha circulado un video de cómo él animó a los jugadores en la pasada final del Mundial cuando iban abajo en el marcador y les pidió que respetaran su jerarquía como
como campeones del mundo, vigentes todavía en ese momento, y que salieran a la cancha a darlo todo, y fue realmente, se convirtió en un entrenador en el campo. Yo creo que es un jugador que tiene un futuro maravilloso. En la Eurocopa tuvo una lesión en el primer partido y no destacó, pero sin duda alguna es un sobredotado, no solo física, sino también mentalmente, como bien apuntas. Una persona que entiende el respeto a los demás, a las jerarquías, a la alteridad sexual, que se opone a todo tipo de discriminación. Entonces yo creo que es un modelo importante para los futbolistas. Sí, a mí me gustaba más Benzema, pero después de conocerlo ahora, Mbappé, me gusta mucho más Mbappé, ¿no? Porque bueno, Benzema también fue como ese distintivo, digamos, de ser francés además, ¿no? Sí, bueno, y Y la ultraderecha negándole su categoría de francés, bueno, ¿no? Zinedine Zidane, Claro, ciudad. cuando es el líder de la Francia en el 98, que Le Nouvel Observateur dijo, Zinedine Zidane ha hecho más contra Le Pen y contra la ultraderecha que todos los comentarios políticos, porque ha Claro. demostrado que encabeza un equipo multirracial, que es la Francia del futuro, ¿no? Y él, habiendo nacido en Argelia y todo eso, pues era una figura muy importante, o proveniendo de familia argelina. Ahora te voy a tirar algunos goles a ver si los atajas, porque Ujú. hay como muchas problemáticas dentro del mundo. Está la guerra de Gaza, está la guerra de Ucrania, está todo este asunto de Europa, digamos, qué es lo que va a pasar con Europa. ¿Cómo te sitúas tú frente a eso, digamos? Bueno, es una tragedia terrible la que ha vivido el pueblo palestino, que cada vez se le ha reducido más el país que tiene. Los gobiernos que triunfaron en, en la Segunda Guerra Mundial decidieron hacer un acto de reparación y darle un territorio a la comunidad judía que tanto había sufrido, pero de manera oportunista no le dieron los territorios del pueblo judío ashkenazi en el este de Europa, donde había prosperado durante mucho tiempo esa comunidad, sino que le dieron un apoyo para que Israel se ubicara en los territorios del norte, del cercano oriente, ¿no? Y entonces esto ya fue una arbitrariedad internacional, pero posteriormente, la condición de los palestinos se ha ido arrinconando a niveles terribles, y la política de Netanyahu es una política de exterminio, es una política de genocidio. Muchas de las personas que han muerto son niños, son mujeres y médicos, porque ha estado bombardeando hospitales. Entonces es algo totalmente inconcebible, y que sigue contando con el apoyo de ciertos países como Estados Unidos, o de la parálisis de países como Alemania por la culpa histórica que tienen, pero creo que es algo inconcebible. Y por otra parte, pues un presidente improvisado en Hungría, Zelensky, que de manera un tanto imprudente empezó a hablar de entrar a la OTAN, lo cual por supuesto es algo difícil de aceptar por un país como Rusia, que tiene bombas atómicas. Sería equivalente a que México estableciera un pacto con China y Rusia para que se pusieran cohetes atómicos en la frontera norte del país, pues evidentemente seríamos invadidos. Sin embargo, esto no justifica el acto genocida de Putin de acabar con poblaciones enteras, y de que nuevamente la población civil sea la que sufra. Entonces, quizá una política imprudente de Zelensky podría haber sido frenada por vía diplomática, porque el propio Henry Kissinger dijo poco antes de morir, escribiendo bastantes ensayos al respecto, que era necesario crear una franja desmilitarizada en Europa, para que no hubiera tanta cercanía entre países armados con bombas atómicas. Y yo creo que eso sería una de las características importantes para mantener un equilibrio de vida un poco más duradera en ese continente, que cada ciertas décadas cae en la tentación de autodestruirse, ¿no? Entonces es increíble que en el corazón de Europa puedan pasar estas cosas, pero es el mundo que tenemos. Ahora, eso también no tiene que ver un poco con una democracia estadounidense
regida por un hombre selecto, digamos. Un Mira, hombre bien. Edgar Morin, que tiene más de 100 años, el gran sociólogo francés, que no deja de ser un inconforme, escribió un libro muy inteligente en donde dice que el gran beneficiario de la guerra de Ucrania es Estados Unidos, porque es un magnífico negocio que activa su economía militar, de la que siempre ha dependido, y al mismo tiempo combaten una guerra sin poner elementos. No mueren soldados norteamericanos, los que mueren son ucranianos o rusos. Al mismo tiempo ha ganado la batalla ideológica de desprestigiar mundialmente a Putin, que no puede ser defendido, eso es evidente, y aparentemente Estados Unidos se enmascara como el llanero solitario que vuelve a impartir justicia, cuando que lo que en realidad sucede es que se hace un espléndido negocio con vidas humanas, y eso tampoco me parece que es una política muy aceptable. Ahora, tú como escritor, este tema de la cancelación, hoy precisamente ha salido una noticia sobre Alice Munro, este tema de cancelar a Rusia, por ejemplo, cuando somos todos terriblemente deudores de la narrativa rusa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te cuida? Sí. ¿Cómo eres? Sí, es un significativo retroceso cultural. Yo creo que cualquier persona que cometa un delito debe pagar por ello en tribunales civiles, ¿no? Si una persona comete una violación, un abuso sexual, un robo, un plagio, en fin, cualquier tipo de delito debe someterse a la justicia. Pero si esa misma persona ha creado una obra de relieve, yo creo que esa obra puede tener una existencia independiente. En el siglo XVIII, la Ilustración se propuso demostrar que las ideas de la gente no deben ser sancionadas ni por la familia, ni por la iglesia, ni por el Estado. Es decir, que la libertad de expresión debe vivir por sí misma. Si nosotros vamos a pensar que una gente que escribe un libro debe tener una vida irreprochable para que podamos leer el libro, pues al final no vamos a leer nada. Y además, si aplicamos retrospectivamente este criterio, pues llegamos a situaciones terribles como las que ya se dan en universidades de Estados Unidos, en donde se cancela a Platón porque tenía esclavos. Entonces se considera que era una persona tiránica en el entorno en el que él vivía. Y no podemos nosotros juzgar a la gente del pasado con el criterio de hoy. Si lo hacemos, todos los genios pretéritos aparecen como personas irresponsables. Entonces yo creo que tenemos que respetar el legado de la humanidad al margen de lo que hacen estas personas, que por supuesto deben ser juzgadas en los tribunales que correspondan. A mí de todas maneras también me resulta como un acto terrible de soberbia, esto de tener que juzgar la vida del otro, digamos, ¿no? Por supuesto, porque el que esté libre de culpa, que tire la Claro. piedra. O sea, tenemos que comprender al otro con sus contradicciones, y muchas veces lo que se considera terrible no es más que pues un error que puede ser superado, porque la vida también está hecha de tropiezos que debemos enmendar. O sea, el ser humano está capacitado de arrepentimiento y de enmienda respecto a las cosas que ha hecho. Por supuesto que un crimen terrible pues no tiene por qué ser perdonado, pero también hay errores menores que podrían pasarse por alto. Por ejemplo, alguna expresión irresponsable que alguien dijo en un grupo de amigos y que ahora se puede grabar en un teléfono celular, y entonces esa persona aparece como alguien discriminatorio, cuando pues en realidad simple y sencillamente estaba siendo responsable, que es lo que solemos hacer cuando estamos entre gente aparentemente de confianza. Sí, la otra vez me daban, por ejemplo, un discurso de Herta Müller, donde no reconocía para nada al pueblo palestino, y yo decía, ¡ah! Es terrible leer esto, y sin embargo saber que es una gran narradora, digamos, que ha ganado el Nobel, y que, bueno, es tremendo, ¿no? Esas cosas. Sí, Pasa eso. efectivamente. Muchísimos escritores han cometido errores de todo tipo con sus hijos, con sus padres, con sus parejas, o bien en sus opiniones políticas, religiosas y demás, ¿no? Pero si queremos seres perfectos, pues entonces nunca vamos a leer a nadie, o solo leeríamos
a Chekhov y a unos pocos. Ujú. Bueno, ya vamos terminando. La pregunta que te quería hacer era qué estás haciendo ahora. Acabas de escribir un libro maravilloso sobre tu padre, aparte de No fue penalti. Yo creo que ha sido como uno de los libros más vendidos del año pasado, creo. Estoy por publicar un libro sobre la lectura en la sociedad digital, que es un tema Ajá, que me apasiona y me preocupa. ajá, Este libro se llama No soy un robot, ajá. por la casilla que muchas veces tenemos que llenar en las páginas web, y es que pertenecemos a la primera generación de la especie que tiene que demostrar que no pertenecemos a las máquinas. Y curiosamente esto se lo demostramos a una máquina. Entonces ya ser humano es una cosa que está en entredicho, y yo quería ver de qué manera la lectura opera en este contexto y de qué manera la lectura nos permite seguir siendo humanos. Entonces es un libro militante en este sentido, que trata de defender la cultura de la letra, de demostrar su importancia en el mundo de la inteligencia artificial, y saldrá en México el próximo mes, según me han dicho. Bueno, y la última es, ¿qué cosas nos deja? No fue penalti. ¿Qué te interesa de ese libro? Que a mí me apasionó. Es una historia de amistad y de rivalidad, que muchas veces son cosas que van unidas. Dos personas que eran inseparables en la juventud y pasaron por una jugada de fútbol que los separó de manera terrible, y el destino los vuelve a reunir muchos años después en otra jugada. Entonces, ¿hasta dónde somos cómplices de la amistad que tuvimos en el pasado? ¿Hasta dónde podemos juzgar objetivamente al amigo sin considerar que lo queremos perjudicar en forma deliberada? Entonces es una historia de amistad, y que y también, bueno, refleja la situación del fútbol, la locura del fanatismo de algunos hinchas, la forma en que el narcotráfico se ha infiltrado en las barras bravas, en fin, todas estas circunstancias que mueven el mundo del fútbol, y pues traté de dejarlo ahí reflejado, y hay frases de gente del fútbol que he tenido la suerte de tratar, y entonces aparecen sus palabras explicando estos misterios. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo enorme. Al contrario, gracias a ti como siempre, Mónica. Un Una, abrazote. Chao. chao. Dios.